Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un formato un poco especial y un poco diferente frente a lo que estamos habituados, así que bueno, espero que todo lo que tenga que transmitir pues quede bastante claro y si no, pues espero que en algún momento muchos de vosotros podamos encontrarnos físicamente y podamos comentar, ¿no? Lo primero de todo, dar las gracias a Smasters y a Uci y a Laia por invitarme, por poder participar y transmitir un poco lo que ha sido nuestra vivencia y nuestra experiencia con la creación de este VoiceBot. Y bueno, pues darles las gracias y por la oportunidad de, como digo, de dirigirme a todos vosotros y de comentar pues esta pequeña herramienta que para nosotros pues ha sido algo muy diferencial en la vida de Multiasistencia en el último tiempo. Multiasistencia durante muchos años lo que ha venido siendo es una compañía muy preocupada por todo lo que es modernizar la gestión tradicional de siniestros. Y precisamente en esta estrategia y en este objetivo que buscábamos es cuando creímos la necesidad de invertir en una herramienta que no existía en el mercado, que era algo que se había intentado en otras ocasiones y que en cierta medida ciertas utilidades sí que se habían conseguido, pero una herramienta, por decirlo de alguna manera, tan global y tan potente como la que teníamos a día de hoy, pues no está desarrollada. Como digo, Multiasistencia, para que entendáis un poco, gestionamos los siniestros de hogar de estas compañías de seguros. Tenemos alrededor de 1,3-1,4 millones de llamadas al año. O sea, nuestros procesos operativos es sobre todo un call center que recepciona todas las llamadas de apertura de siniestros, así como la tramitación y luego una red de reparadores. Llevamos 35 años en el sector y, como digo, más o menos tenemos 1,5-1,6 llamadas, como 1,6 millones de llamadas y aproximadamente unos 800-900 mil servicios de reparación al año. Esto un poco para que entendáis, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Y como digo, ¿qué buscábamos con una herramienta de VoiceBot? O sea, nosotros lo que, un poco para que entendáis cuál es nuestro negocio, esa apertura de siniestros que digo, tiene que ver mucho con la estacionalidad. Y esa estacionalidad viene fundamentalmente por el tema climático. Es decir, cuando existen tormentas, cuando existen lluvias, cuando existen nevadas como la que tuvimos en Madrid, tan atípica como Filomena, nuestro tráfico se incrementa de una manera muy significativa. Y esto nos generaba problemas de servicio que yo creo que es común a todos vosotros y que los que vivís en call centers donde tiene esa cierta estacionalidad, pues nos generan grandes problemas, ¿no? Esa era una de las razones que queríamos conseguir gestionar la curva de llamadas de una manera más eficiente y más efectiva y con mejor servicio al asegurado. Y había una segunda parte que era digitalizar precisamente el proceso, es decir, hasta ahora, básicamente, el proceso de apertura de un siniestro era que había un asegurado que tenía un problema en su casa, llamaba a un call center, ese call center le atendía un personal, una habitación y aperturaba el siniestro. Y lo que buscábamos era algo que fuera más digital, que la experiencia del asegurado en este caso fuera algo, digamos, más digital, más rápida, con mejor servicio al cliente, sin esperas, etcétera, ¿no? Y aquí es donde nace la necesidad precisamente de este VoiceBot. La verdad es que el camino evolutivo que hemos llevado para crear esta herramienta ha sido un camino con diferentes, por decirlo de alguna manera, con diferentes ejes, ¿no? Y con diferentes situaciones en las que a veces nos hemos dado cuenta que el camino que llevábamos no era el adecuado y que precisamente en muchas ocasiones tuvimos que rectificar. Si entendemos un poco cuál ha sido el proceso evolutivo, Multiasistencia o esta apertura de siniestros, tradicionalmente lo que era una apertura que se basaba en personas con formación y con ayudas que daba el propio sistema para intentar conseguir esta apertura de la forma más adecuada. Esta es la manera tradicional y esta es con la que comenzamos. El siguiente camino que evidentemente nos empezamos a plantear es la posibilidad de que hubiera como una especie de árbol de decisión, es decir, que hubiera una persona o que hubiera una especie de herramienta que nos permitiera, con base a una serie de preguntas y una serie de árboles de decisión, tomar decisión sobre la cobertura o el rechazo del siniestro. Esto, que en principio nos pareció una buena idea, pues rápidamente se antojó como que era una idea que estaba equivocada, que cometimos errores, que lo que hacía precisamente era aumentar el TMO y que no nos estaba dando los resultados que realmente eran los adecuados, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos fue un trabajo de campo porque yo creo que todas estas herramientas digitales, entre otras cosas, lo que llevan por detrás, aparte de toda la tecnología, es un trabajo de campo
muy significativo. ¿Y a qué me refiero con el trabajo de campo? Pues lo que hicimos fue intentar entender cómo hacer esta herramienta escuchando millones de llamadas. O sea, creamos un equipo de trabajo muy potente, con una serie de personas con mucha especialización y con mucha experiencia dentro de lo que es la gestión de siniestros de nuestro call center, y lo que hicimos fue que esa gente trabajara y entendiera cómo un asegurado declara y cómo un asegurado, digamos, utiliza los vocablos que utiliza, la forma de expresarse, etcétera, para conseguir o para tener la mayor información posible. O sea, fue el primer trabajo de campo. Y el segundo trabajo de campo que hicimos fue el que a partir de un determinado momento todos nuestros tramitadores aperturaban los siniestros poniendo exactamente, literalmente, lo llamamos entre comillas la barra de Google, porque lo que buscábamos es que literalmente copiaran lo que estaban declarando los asegurados. De nuevo, para intentar tener la mayor información posible para crear la herramienta. A partir de ese momento, lo que hicimos fue digitalizar lo que son las coberturas y las garantías. Es decir, yo por una parte tengo una declaración de un asegurado en tiempo real y por otra parte lo que tengo son las garantías y coberturas de seguros que lo que hacen es decidir sobre si ese siniestro está o no cubierto o está rechazado, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue digitalizar todas las pólizas y, por último, lo que intentamos es buscar los mejores partners tecnológicos que nos pudieran ayudar a llevar de manera eficiente esta herramienta. O sea, Multiasistencia no es una compañía digital, no es una compañía de desarrollo de software, sino que somos una compañía que lo que tenemos es muchísimo know-how y muchísima experiencia en todo lo que es la gestión y la tramitación de siniestros. Entonces, lo que buscamos fue partners que la verdad es que nos han dado muy buen resultado y además partners especializados. De tal manera que la herramienta, para que veáis un poco y para que entendáis lo que estoy diciendo, pues tiene, por ejemplo, utiliza Nuance para todo lo que son todo el tema de IDs, números de teléfono, etcétera. Utilizamos para todo el hosting a Amazon, utilizamos para el lenguaje natural a Google, utilizamos como desarrollador de la IVR a Phonetic y utilizamos también Luis de Microsoft. Es decir, lo que hemos intentado es orquestar a una serie de proveedores que tenían mucho conocimiento y que en el fondo lo que nos daban es, o lo que nos proporcionaban era la herramienta para crear finalmente este VoiceBot que lo que buscaba era esa apertura automática, ¿no? También, yo creo, también para que entendáis y para que comprendáis lo que buscábamos y también hacia dónde íbamos, y es que al final un humano, por mucho que les des formación y por mucha experiencia que tenga, se equivoca. Y esos errores al final están ahí. Y al final un error sobre una cobertura o un rechazo de un siniestro es un error significativo. Lo que buscábamos también con esta herramienta es que ese error se redujera al mínimo indispensable. Es decir, cuando yo soy capaz de pues digitalizar todo este proceso, lo que consigo es minimizar de manera significativa todos los errores. Y es otro de los objetivos que perseguíamos y es otro de los objetivos que hemos conseguido. Dicho esto y explicándoos un poco cuál fue todos los previos y cuál fue un poco el desarrollo y en qué nos apoyamos, entramos en cuál fue ya la puesta en marcha y los resultados que obtuvimos. En la puesta en marcha y en los resultados también es de deciros que hemos tenido diferentes etapas y diferentes fases. O sea, iniciamos muy poco a poco todo lo que era la integración de esta herramienta en la apertura y lo que intentamos desde el primer momento es que en esa integración siempre tuviéramos un feedback del asegurado sobre qué le había parecido la interrelación con esta herramienta. De tal manera que cada vez que se cerraba una conversación, una apertura por parte del VoiceBot de multiasistencia denominado Macarena, automáticamente lo que hacíamos era hacer una encuesta y ver cuál era el resultado del asegurado. Esto como primer punto, ¿no? Y como segundo punto también, lo que buscábamos es no ser excesivamente agresivos, ¿eh? Es decir, preferíamos hacer una extensión de la herramienta reducida. Fijaros que nos pusimos como primer objetivo que más y menos el 20% de los siniestros aperturados en multiasistencia se hicieran de manera completa por parte de Macarena, a buscar un porcentaje más alto, que a lo mejor podríamos haber llegado a un 30 o un 40, pero que probablemente hubiéramos tenido mayores problemas de calidad o de satisfacción del asegurado. Entonces, ¿cómo buscábamos esta implementación de una manera progresiva? Pues sobre todo, como digo, viendo y escuchando la encuesta, viendo y escuchando la llamada y buscando y entendiendo cuál debía ser el camino de servicio mejor. Y aquí nos hemos encontrado con diferentes, puntos que por experiencia yo quería un poco compartir con vosotros. Lo primero de todo es que este tipo de herramientas en un primer momento no le gustan a las personas. No nos gusta excesivamente el interactuar con una máquina.
Entonces, lo que hicimos fue reducir en el máximo posible los tiempos de interacción con el asegurado. Es decir, tú puedes ser o podrías haber llegado a un mayor número de aperturas si fueras capaz de hacer más preguntas. Si la declaración que está haciendo el asegurado, en esta medida, pues yo soy capaz de hacerle muchas preguntas y entonces soy capaz de tener más información para decidir o para dar una toma de decisión. Esto, claro, cuanto más preguntas haga y cuanto más está interactuando con la máquina, normalmente, más insatisfacción tengo el asegurado. Por tanto, la primera parte era limitar el número de preguntas. La segunda parte fue intentar ponerse en manos o intentar entender qué era lo que le pasaba al asegurado cuando estaba hablando con esa herramienta y que entendiera que no era una herramienta buscando simplemente el quitar personas del proceso o el generar una productividad o un ahorro de costes, no, sino que lo que se buscaba fundamentalmente era que el asegurado tuviera una relación o que hubiera tenido una, digamos, una experiencia de cliente buena. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Explicándole al asegurado términos tan sencillos como: gracias al haber aperturado este siniestro con nuestro voicebot llamado Macarena, lo que ha conseguido usted es abrir el siniestro en un tiempo récord de 3 minutos y además no ha tenido ningún tipo de espera al teléfono, ni ha tenido que esperar ni llamar en varias ocasiones, ¿no? Este tipo de mensajes lo que hacen es poner en valor una herramienta que a priori el asegurado no tiene por qué entender. Los que estamos en el sector y los que realizamos esta actividad, pues evidentemente pues conocemos y sabemos muy bien que todo el tema del TMO, todo el tema de la productividad es importante, pero es verdad que alguien que viene de fuera, pues a lo mejor no lo entiende a primeras de una manera tan clara como lo podemos saber gente que estamos en el sector, ¿no? Y otro tema también era humanizar la herramienta. Y para humanizar la herramienta, fijaros, hubo alguien en un determinado momento, y yo creo que aquí es importante que, sobre todo, equipos de procesos de experiencia de cliente y equipos de procesos incluso de marketing actúen o trabajen junto con los programadores y los desarrolladores de la herramienta, se nos ocurrió que al terminar la llamada, la propia Macarena dijera: yo no soy una máquina, sino lo que soy es digamos, el resultado de un montón de personas trabajando en mí para que usted tenga una buena experiencia. Bueno, pues esto también nos dio un resultado, pues evidentemente importante y que nos ha hecho que la valoración de esta herramienta, y luego veremos datos por parte de los que interactúan con ellos, sea realmente alta, realmente alta. Hay también otro tema que para nosotros era muy importante y es que buscábamos automatizar procesos que probablemente no generaran demasiado valor añadido. Es decir, para que entendáis un poco nuestro sector, un siniestro que es relativamente sencillo de decidir sobre la cobertura, que es sobre la que actúa herramientas de este tipo, realmente lo que aporta el tramitador a la hora de hacer esa o interactuar o hacer esa acción es poco. Sin embargo, un tramitador que, por ejemplo, lo que está es gestionando una llamada de un asegurado que tiene una reclamación o que tiene un problema grave en su casa o que no le ha atendido bien un reparador o, bueno, mil y una, digamos, circunstancias que se pueden ocurrir, ahí sí que aporta mucho una persona, porque tiene mucha capacidad, porque tiene experiencia, porque puede tomar diferentes decisiones en tiempo récord, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta también lo que nos ha permitido ha sido, más allá de la productividad, que para nosotros no era un objetivo en primera instancia, lo que nos ha permitido ha sido que nuestra gente, nuestros tramitadores, pudieran generar o gestionar tareas de una manera, digamos, más eficiente porque realmente estaban ocupados en esas tareas de mayor valor añadido y quitando aquellas tareas, por decirlo de alguna manera, que generaban menos valor añadido tanto a la compañía como al propio cliente que está interactuando con Multiservice. Y eso también ha sido o no se ha conseguido o es uno de los resultados que hemos tenido y de los que estamos bastante contentos. Es verdad también que, como digo, para nosotros ha sido muy importante no ser excesivamente agresivos. Y eso también nos ha llevado, por una parte, a que es verdad que a día de hoy dividimos y analizamos y vemos cuántas transacciones han terminado de manera completa en el VoiceBot, en la herramienta de Macarena, es decir, cuántas interacciones se han realizado y terminan desde el principio hasta el final, end-to-end, y por tanto no ha habido intervención humana y el asegurado recibe esa información o esa solución al problema que está planteando y cuáles realmente no se han terminado por parte de la herramienta, que es lo que nosotros llamamos llamadas parciales. Incluso, fijaros, en estas llamadas parciales que existen, y como digo,
para nosotros no hemos buscado el conseguir el end-to-end en un número muy agresivo, sino el tener un compendio entre calidad y que luego interactuara un humano, lo que hemos permitido es que una parte de la conversación, como puede ser el control de la póliza, el nombre del asegurado, el control del DNI, etcétera, ya estuvieran previamente, digamos, con la máquina digitalizadas y, por tanto, al tramitador ya les aparecía de manera automática, ¿no? Y esto también ha conseguido que en el día a día la gestión de la curva de llamadas y también la propia actividad del propio tramitador pues haya sido mejor y su experiencia también, incluso como empleado, ha sido mejor porque esta herramienta le ayuda a que parte de esas preguntas, muchas veces rutinarias, pues ya las ha hecho previamente la herramienta y ya directamente le aparecen al tramitador cuando finalmente Macarena no puede terminar, como digo, la transacción y tiene que pasárselo a un humano para tomar una decisión final sobre la cobertura. Esto es un poco, a grandes rasgos, ya digo, con el tiempo un poco que tenemos y un poco lo que quería transmitiros de cuál ha sido el antes, el durante y luego el resultado que hemos tenido y que a día de hoy, como digo, ya está implementado, bueno, pues prácticamente en toda nuestra compañía con unos resultados muy buenos. O sea, para daros un poco datos, que yo creo que a todos nos gustan los datos, os he traído un poco datos directos de cuánto a día de hoy estamos gestionando con este VoiceBot. A día de hoy estamos gestionando alrededor de 200.000 llamadas con esta herramienta. Aproximadamente el tiempo, la reducción del TMO que hemos tenido es del 40% frente a una transacción normal. Ojo que aquí hay cierto sesgo porque realmente yo con Macarena estoy aperturando, por decirlo de alguna manera, o estoy haciendo, por utilizar un término menos del sector de seguros, estoy en acciones que son relativamente más sencillas de lo que en un momento podría hacer un humano. ¿Por qué? Porque normalmente, como os hemos dicho, lo que buscábamos era no hacer excesivas preguntas y, por tanto, lo que normalmente nos ocurre es que tenemos la posibilidad de que Macarena funcione fundamentalmente en siniestros, por decirlo de alguna manera, más sencillos. Pero la reducción del TMO está ahí del 40%. ¿Cuánto sería de una manera o analizando homogéneo? Pues muy probablemente estaríamos cercano al 20-25% sin ningún problema. Del total de transacciones que hace Macarena, aproximadamente el 30% a día de hoy, los datos es que el 30% ya los soluciona de manera total nuestra herramienta, el 30%. Y en el restante, como digo, aproximadamente en el 50% del restante le hemos dado información al tramitador para agilizar el proceso de una manera más eficiente, ¿vale? Porque la herramienta ha entendido perfectamente cuál era la declaración del siniestro y, por tanto, ya el tramitador recibe todo ese control de quién es la persona que está llamando, pero por otra parte también lo que es la transacción de lo que le ha ocurrido, ¿vale? También hemos reducido casi en un 30% el error humano. Al día, digamos, no era un error o teníamos, digamos, sobre todo teníamos basado el error en personas, sobre todo muy noveles, que lo solucionábamos después con una revisión posterior del proceso, pero a día de hoy, fijaros que personas con no mucha experiencia, pues a día de hoy están muy asistidas por este tipo de herramienta y además, porque ya digo, Macarena te acompaña en todo el proceso y además muchas de esos errores que cometía el principiante me lo está quitando la herramienta porque ya lo hace directamente él y ya es capaz de interactuar y de gestionar de manera automática todo lo que es el proceso, ¿vale? Y por último, y quizá otra de las cosas que todos os estáis preguntando, es cuál ha sido el índice de satisfacción. Entonces, nosotros realizamos la encuesta, como digo, al finalizar cada transacción sobre 5 y a día de hoy el dato total es de 4,2. Es decir, la satisfacción del total de interacciones con esta herramienta estamos en un 4,2. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería transmitir. Yo quizá lo que os diría es, o lo que centraría es, yo creo que debemos ser capaces de entender y de humanizar este tipo de herramientas. Yo creo que eso tiene que llevar o debe ir de la mano de que actúen determinados equipos de experiencia de cliente y de marketing que ayuden a humanizar esta herramienta. Creo también que es importante no querer abarcar excesivamente y tener partners tecnológicos que te ayuden. O sea, tú probablemente tengas el know-how del negocio, pero seguro que hay gente que tiene más conocimiento sobre las herramientas. Y por último, es evidente y es claro que esto es el futuro, porque lo que te permite, y ya digo, en procesos como el nuestro, que es muy estacional, dar una satisfacción al cliente más alta de la que hemos tenido históricamente en plataformas como las nuestras.
Bueno, como digo, en este nuevo formato, espero que más o menos nuestra experiencia os haya valido. Encantado si algún día tenéis o queréis profundizar en cualquier tema. Ya me imagino que sabéis mi nombre, Ricardo Calvo, soy director general de clientes de Multiasistencia y cualquier cosa que necesitéis, pues encantado de poder, bueno, compartir nuestra experiencia con vosotros.